Introducción. Referente al recurso hídrico, la importancia de estos ecosistemas se centra en los servicios de provisión y abastecimiento de agua. Además, controlan y regulan la temperatura ambiental. Aunque existen estudios en el lago San Pablo, su temporalidad es puntual y no se ha presentado un seguimiento o monitoreo frente al crecimiento demográfico. En la última década ya se determinó que el lago tiene una tendencia a la eutrofización, en respuesta a una cadena de eventos e impactos que se producen en la cuenca hidrográfica. Por tanto, se propone realizar el presente estudio. Objetivo general: evaluar el estado trófico en relación al comportamiento de los parámetros físicos y biológicos del lago San Pablo, Ecuador. Objetivos específicos: caracterizar las condiciones climáticas y morfológicas del área de estudio. Determinar los parámetros físicos in situ en base al protocolo de monitoreo propuesto. Determinar los taxones de fitoplancton y zooplancton de la columna de agua del lago San Pablo. Relacionar la información de los parámetros físicos y biológicos, fitoplancton y zooplancton con el estado trófico del lago. Metodología: el ecosistema de estudio se encuentra en la provincia Imbabura, conocida como la provincia de los lagos. El lago San Pablo está ubicado a 12,6 kilómetros de la ciudad de Otavalo. La metodología de estudio se realizó a través de etapas. En la etapa 1, para descripción de las condiciones climáticas, se realizó un análisis de la información proporcionada del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Se utilizó los datos desde 1980 a 2015 y se elaboró el diagrama ombrotérmico. Para determinar las condiciones morfológicas del lago, se realizó una batimetría integral empleando un GPS Garmin 526S conectado a la ecosonda. Durante la etapa 2 se determinaron los parámetros físicos: temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, pH y turbidez. En base al protocolo propuesto por el proyecto Manejo Sostenible de Lagos en el norte del Ecuador bajo las crecientes actividades económicas y el cambio climático, conjuntamente a las consideraciones técnicas del estándar método. En la etapa 3, para la determinación de los taxones de fitoplancton y zooplancton, se realizó en 2 fases. En campo se realizó un monitoreo mensual. La colecta de fitoplancton fue con el uso de la botella vertical Van Dorn de 2,2 litros y para el zooplancton la caja Schindler Patalas de 30 litros. Las muestras fueron colocadas en tubos Falcon y formalizadas. En laboratorio, para el fitoplancton se procedió a integrar las muestras mensuales y para su conteo se utilizó la cámara Sedgwick-Rafter en el microscopio. En el caso del zooplancton, se homogeneizó cada muestra y se realizó su conteo en el estereomicroscopio. Finalmente, en la etapa 4, para relacionar los parámetros físicos con la calidad del agua, se realizó una comparación con las tablas del TULSMA. Posterior a ello, se realizó una correlación con los grupos zooplanctónicos mediante un análisis canónico de correspondencia. Para la estimación del estado trófico, se realizó un levantamiento bibliográfico en base a los taxones de fito y zooplancton, para identificar géneros y especies bioindicadoras de calidad de agua. Resultados y discusión. Objetivo 1. Condiciones climáticas. El diagrama ombriotérmico es de tipo bimodal, con 2 épocas lluviosas comprendidas entre los meses de enero a mayo y septiembre a diciembre, y una época seca entre junio a agosto. Condiciones morfológicas. Junkel en 2001 manifiesta que el área del espejo de agua fue de 6,68 km² y una profundidad media de 26 metros. En el presente estudio, el área de espejo de agua es de 6,23 km² y 22 metros en la profundidad media. Roldán y Ramírez manifiestan que se mantiene una correlación inversa con la productividad en todos los niveles tróficos de los lagos grandes, es decir, a menor profundidad media, mayor productividad. Objetivo 2. Parámetros físicos del lago. Temperatura. La temperatura media durante el estudio fue de 17,69 grados centígrados. La estratificación térmica se presentó entre octubre y diciembre, ya que existió un gradiente de variación en el estrato de 5 a 10 metros, por lo que se manifiesta la existencia de una frágil termoclina. Carrasco en 2010 afirma que es importante determinar los puntos donde puede existir un cambio, ya que según Ortega afecta la calidad del agua limitando la oxigenación. Conductividad. Se puede evidenciar que los valores de conductividad fluctúan entre 200 y 300 microsiemens sobre centímetro durante el estudio, lo que muestra que la calidad del agua en relación a la conductividad, según Mason en 2010, oscila entre pura y poco contaminada. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en la columna de agua presenta una media de 3,22 miligramos sobre litro. Según Peña en 2006, indica un agua poco contaminada, ya que las aguas con concentraciones por encima de 4,1 miligramos sobre litro
son consideradas de buena calidad. Potencial hidrógeno. Los valores de pH durante el estudio confirman que el lago se caracteriza por la alcalinidad de sus aguas. Lamper y Sommer en 2007 afirman que el consumo de dióxido de carbono durante la intensa actividad fotosintética de las comunidades biológicas eleva el pH del agua a valores muy básicos. Profundidad Secchi. La medida del disco Secchi registró una medida de 3,55 metros como promedio. Los valores registrados debajo de la línea del promedio correspondieron en su mayoría a la época seca, comportamiento que se presenta en otros estudios de lagos altoandinos, donde, según Carrasco, existió el incremento de la visibilidad durante los meses de mezcla. Objetivo 3. Parámetros biológicos del lago San Pablo. Zooplancton. Distribución temporal. Se registró 3 grupos de zooplancton, en orden Rotifera, la subclase Copépoda y la subclase Cladocera. Esta composición es característica de los lagos ecuatorianos, ya que según Steins-Cannan en 1979, estos son pobres en especies de zooplancton. En lo referente a Rotifera se observó un aumento en su abundancia durante la época seca, comprendida entre junio y julio. Según Casallas y Junkel en 2001, tiene que ver con un aumento del material suspendido, esto debido a la circulación en la columna de agua. Distribución vertical. El zooplancton presenta un cambio en la distribución vertical en cada época. En la lluviosa, los 3 grupos se concentran con las mayores densidades bajo los 20 metros, y en la época seca, las mayores densidades se ubican sobre los 20 metros. Los descensos poblacionales de zooplancton están asociados al aumento de la temperatura, aparición de precipitaciones y disminución de los vientos, según Márquez. Fitoplancton. Se encontraron 3 especies que poseen una presencia permanente dentro de este grupo. Se encuentran Chlamydomonas, Plantosphæria gelatinosa y Microcystis aeruginosa. En abundancia, Ankyra judayi registró una abundancia alta, la cianobacteria Microcystis aeruginosa y la Basilarophyta leucocera granulata con una abundancia media. El aumento de microcistis en comparación a estudios previos se puede manifestar como un deterioro de la calidad ambiental, según Junkel y Casal. Objetivo 4. Relación de parámetros físicos y biológicos con el estado trófico. Criterio para aguas de recreación y uso agrícola. Se relacionó los parámetros físicos con los límites establecidos en el libro sexto, anexo 1 del TULSMA. Se observó que el potencial de hidrógeno, la medida Secchi y el valor de oxígeno disuelto se encuentran dentro de los límites permisibles para realizar actividades de recreación. Además, el pH, la medida del disco Secchi y el valor del oxígeno disuelto se encuentran dentro de los límites permisibles para el agua de uso agrícola. Análisis de correspondencia canónica. El análisis mostró que no existe una relación entre las variables ambientales y biológicas, pero presentó una relación entre pH, la medida Secchi, la temperatura y el oxígeno disuelto. Vincent menciona que los procesos geológicos de los lagos altoandinos se ven influenciados por el flujo de radiación solar, bajas temperaturas y deficiencia de oxígeno, que regulan la producción biológica. Especies bioindicadoras, zooplancton. Mediante el análisis de las especies con potencial biológico indicador, se obtuvo que el lago San Pablo, en relación a los grupos zooplanctónicos, se encuentra en estado eutrófico. Especies fitoplanctónicas bioindicadoras. Las especies más abundantes del estudio se reportaron como bioindicadoras de los lagos eutróficos. Además, las especies que registraron una presencia permanente también caracterizan a los lagos en estado eutrófico. En base a los resultados del presente estudio se concluye: las condiciones climáticas están caracterizadas por 2 épocas lluviosas con alta precipitación y vientos moderados, una seca con precipitaciones bajas y fuertes vientos, comprendida en los meses de junio, julio y agosto. El lago posee una profundidad de 34.77 metros ubicado en la parte noreste. Se evidenció la presencia de una frágil termoclina en los meses de septiembre de 2016 a mayo de 2017 aproximadamente, a una profundidad en el estrato comprendido de 5 a 10 metros. La conductividad es constante en la columna de agua en cada mes. El oxígeno disuelto presentó valores bajos y constantes. El agua es alcalina y la medida del disco Secchi tiene un promedio de 3,55 metros. La distribución vertical y temporal del zooplancton es dominada por rotíferos, seguido de los copépodos y cladóceros. El análisis de fitoplancton determina los géneros Ankyra y Microcystis con alta abundancia, la permanencia constante de Microcystis durante el periodo de estudio. El comportamiento de los parámetros físicos del lago San Pablo no permiten determinar el estado trófico. Sin embargo, el estado ecológico en base a las especies bioindicadoras determinan que el lago San Pablo es mesotrófico en un proceso de eutrofización.